No, pero es que para mí, Ay, creo que, mira a ver si está anclada mi imagen, Luisita. esa es la verdad. ¿Ya está anclada? No, este día llovió muy. Listo. Buenas noches a todas. Ahí me hizo la. Hola Marcelita, buenas noches. Buenas noches a todas nuestras hermanas que están allí en la web. Nita, Marta, Lady, Viviana, Zaira, ¿qué más está por acá? Novia Esperancita, sí es. Bienvenidas a todas, gracias por conectarse. Bienvenidas a las que están acá en casa, presentes. Vamos a orar y empezamos nuestro tema de hoy. Bendito Señor, te damos gracias, gracias por este tiempito que nos permites como mujeres de la Iglesia Mil reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias por la disponibilidad que tiene cada una de nuestras hermosas mujeres, Señor, que a pesar de que muchas están lejos, de que no pueden, Señor, por una u otra razón asistir presencialmente, aunque anhelaríamos tenerlas a todas acá, Señor. Pero gracias también por la disposición que tienen de apartar este tiempo, de conectarse. Clamamos, Señor, que tú quites todo obstáculo, todo impedimento, toda distracción y que podamos estar al 100% conectadas, Señor, con nuestra mente, nuestros sentidos puestos en esto que hoy nos quieres enseñar, Padre Santo. Pido también que guíes mi voz, que esto que me has venido enseñando en este tiempo, Señor, que pueda, así como ha sido de bendición para mi vida, pueda ser de bendición para mis hermanas también, Señor. Pido que podamos tener un tiempo especial, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, por lo especial que eres con nosotras cada día al darnos el techo, el alimento, el abrigo, Señor, y por cada cosa que aún nos das de forma adicional, Señor. Gracias por tu amor a través de tu iglesia, a través de nuestros hermanos, a través de lo que cada día nos vas enseñando, Padre. Bendito es tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, el tema de hoy se llama Lo que no sanamos, lo repetimos. ¿Señora? Acepta la grabación. Pero no importa. Bueno, entonces, como les decía, nuestro tema de hoy es Lo que no sanamos, lo repetimos. ¿Bueno? Entonces, para poder iniciar, vamos a estar súper atentas a una historia que les voy a contar. Permítanme acá que me está pidiendo que le dé un link. ¿Tú de casualidad tienes a Mayra? Yo, la puedes decir. Voy a contarles una historia, entonces vamos a ¿Pero qué hago? enviar el link el que enviamos a África, le ideas a Poner atención. Vamos a estar súper atentos. Bueno, esperemos un segundo para que, Ya. porque necesito que estén así súper concentradas en esta historia que les voy a contar. ¿Listo? Sí, señora. Ok, entonces vamos a tratar de imaginarnos a esta niña, la historia de esta niña que les voy a contar. Dice, esta niña corre feliz por el patio con un dibujo en su mano. No está perfecto, el sol le quedó un poco chueco, los colores se salieron de la línea, pero para ella es lo más hermoso que ha hecho. Entra corriendo a casa, lista para mostrarlo, y antes de poder hablar, escucha una voz dura que le dice lo siguiente: ¿otra vez con estas bobadas? Está mal hecho, no sirves para nada. La niña guarda silencio. Esa noche, en vez de pegar su dibujo en la pared, lo mete en un cajón. Y con el dibujo guarda también un pedacito de su corazón. No todo fue malo. También hubo abrazos, juegos y sonrisas. Pero esas frases se quedaron grabadas como fuego en su alma. Tú no sabes nada, mejor cállate. Eres un problema, me decepcionas, estás fea, nadie te va a querer así, eres igual a tu mamá, igual de inútil. Con los años,
Esas frases dejaron de ser solo recuerdos, se convirtieron en una voz interior. Empezó a creer lo que le habían dicho. No valgo, murmuraba su mente cuando alguien le pedía una opinión. No puedo, se decía antes de intentar una nueva tarea. En el fondo de su pecho llevó un cartel invisible que nadie más veía. Perdóneme por existir. Creció cuidadosa, evitó estar en el centro. Habló bajito y sonrió cuando venía. Cuando alguien le ofrecía una responsabilidad en el trabajo, el pensamiento automático no fue "puedo hacerlo", sino "¿y si fracaso? ¿Y si lo demuestro y me dicen que nunca lograré nada?". Más adelante, sin darse cuenta, con sus hijos imitó el tono que la marcó. Corrigió con dureza, precisó órdenes donde podía haber ternura, y en la noche, cuando la casa callaba, sintió culpa por no ser la madre que soñaba ser. No es que quisiera herir, no es que toda su infancia hubiera sido una sombra, pero esas frases quedaron como un programa en su mente. Y así, sin proponérselo, se convirtió en la repetidora de lo que la hirió. Un día, frente al espejo, se miró y una pregunta la atravesó. ¿Esa niña todavía vive aquí adentro? Al mirar más de cerca, vio cómo sus reacciones nacían de aquel viejo guión. Vio cómo su voz baja era la misma voz que le dijeron que guardara. Cómo su dureza era la réplica de lo que alguna vez le dijeron a ella. Entonces comprendió que podía elegir. No tenía que permanecer programada por palabras ajenas. Podía deshacer lentamente ese guión, hablarse con ternura y pedir perdón por las veces que hirió y buscar sanar lo que la marcó. Y al hacerlo, la niña que un día escondió su dibujo podría volver a pegarlo en la pared. Ahora les hago una pregunta. ¿Te reconoces en esta niña? ¿Alguna? ¿Aquí o en la web? ¿Qué frase de aquel pasado sigue hoy moldeando tu voz y tu actitud? Yo sí lo conozco. En esa niña. Casi no la puedo ver. Resulta que nuestro comportamiento o nuestros comportamientos, nuestras respuestas en el día a día, nuestras actitudes, no es porque así nacimos, ¿sí? Es verdad que nacimos con una naturaleza pecaminosa, es verdad, pero no con la forma en que la expresamos. La forma en que expresamos esas cosas es la forma, desafortunadamente, como fuimos programados para mostrar. Y no solamente de pronto hubo un lenguaje verbal, ¿sí? Porque a veces efectivamente podemos decir, no nos comunicaron verbalmente groserías, ¿sí? Como a otros de pronto sí. Pero resulta que hay muchas clases de lenguaje. Cualquier cosa que comunica algo es una clase de lenguaje, ¿cierto? Y de pronto muchas de esas formas de comunicación que tuvimos mostraron desprecio y rechazo. Y la cosa está aquí muy bien. Dime. Es que salió un letrerito que reactivar el audio, pero desde aquí no puedo. El anfitrión ha sido destacado, ha destacado su video para que... Pero aquí no se ve, tranquila. Sí, la cosa es que aquí no las deja ver a ellas. Ok. Pero se está viendo y se está... Ah, pero allá. Aquí sí se está viendo y escuchando. Pregúntale si tú te ves. Sí, ya está tu imagen. Ah, ok. Pero más que ya intenté ahorita no. Salir. Es que el anfitrión ha destacado su video para todos y desea hablar.
reactive su... No, pero eso solo se puede, me toca salirme de acá, espérenme un segundo, déjenme un segundito, lo hago. Acá. Déjenme un segundo. Listo. Ok, ya. Entonces, como les decía, pudimos recibir muchas formas, o sea, esas, digamos, de pronto desprecio, rechazo, lo pudimos haber recibido de muchas formas diferentes. Entonces, desafortunadamente, no solo las palabras comunican, sino como dice un dicho, que las acciones comunican más que 1000 palabras. No sé si lo han escuchado. A veces las acciones comunican más que 1000 palabras. A veces no tenemos que decir groserías, pero, o no tenemos que, digamos, insultar a una persona, pero a veces las acciones comunican mucho. Entonces, de pronto hemos recibido de muchas personas, y sobre todo cuando pequeñas, palabras o expresiones que nos han comunicado de rechazo y desprecio. Y como dice, lo que no sanamos, lo repetimos. No se está viendo la imagen, Jennifer, si te acá. ¿No está pasando o no se ve nada? Aquí no veo la presentación, ¿no? Perdón, dejo aquí. Voy a volver a... ¿Ahí sí? Ya. Sí, señor. Ya, Ah, ok. ya. Listo, súper. Qué bien. Muy bien, entonces, lo que no sanamos lo repetimos. ¿Y por qué pasa esto? Porque de alguna manera el dolor no resuelto se convierte en un dolor que de una u otra manera vamos a transmitir a otras personas. Y tanto la historia bíblica como la historia secular, la historia de la humanidad, han demostrado que cuando una persona ha sido oprimida, violentada, humillada, maltratada y logra salir de allí, hay una tendencia y una gran posibilidad de volverse el opresor. Y en muchos casos, involuntariamente. ¿Sí sabían eso? Que muchas personas que han sufrido violencia u opresión, cuando logran salir de allá, muchas veces sin darse cuenta, pasan a ser el que oprime, pasa a ser el que violenta a otros. Puede que no de la misma manera, pero pasa a cumplir ese papel. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el rey Saúl, no sé si se acuerdan de él. El rey Saúl tenía un problema de inseguridad increíble. Si ustedes leen la historia de él, este hombre muestra una inseguridad y la escritura no nos dice qué le pasó, ¿sí? ¿Qué fue lo que él vivió de pronto en su niñez o en su historia para, de alguna manera, estar manifestando esta inseguridad? Pero la realidad es que cuando él crece, la historia bíblica nos muestra que cuando él se encuentra con David, que era quien iba a tomar su lugar como rey, dice que él se fue o se descargó contra David con celos, rivalidad, competencia y violencia. No sé si se acuerdan que siempre buscaba matarlo. Donde lo encontraba buscaba matarlo. Y además interactuaba así con su hijo, con Jonatán, Y con sus muy hijos, bien. él interactuaba. Exacto, entonces también lo mostró, no solo con David, sino con Los sus hijos. manipulaba. Gracias, Judicita, porque no lo recordaba, tienes toda la razón. No solo el rey David, el pueblo de Israel también le pasó. Resulta que el pueblo de Israel fue oprimido injustamente en Egipto. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos años? 450. 400 o según lo que dice Hechos, más o menos 450. Pero cuando ellos fueron liberados, resultaron cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de gente vulnerable. Qué triste. Y resulta que Dios,
conociendo esta tendencia del ser humano, Dios les advirtió y les dijo, eso está en Éxodo 22:21, les dice, no oprimirás al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Dios les dijo, cuidado, cuando lleguen allá no vayan a oprimir al extranjero, porque ustedes vivieron una situación, no vayan a repetirla. Pero resulta que en el periodo de los jueces y en el periodo de los reyes, los profetas denunciaron que los mismos israelitas explotaban a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. O sea que realmente sí lo hicieron. En Amós 2 del 6 al 7 dice, venden al injusto por dinero y al pobre por un par de sandalias, aplastan en el polvo la cabeza de los débiles. En Isaías, que es uno de los libros que estudiamos los domingos, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Imagínense. O sea, ¿en qué situación estaba el pueblo de Israel? Sabiendo que ellos habían vivido esto. También hay algunos estudios seculares y corrientes de pensamiento bastante, conocidas. Muchos de ellos los tomé de unas páginas, están en inglés. A ver, gracias a la posibilidad de pasarlas al español. Y dicen que existe una tendencia real de que los opresores los oprimidos se conviertan en opresores, especialmente si no se produce sanidad del trauma. Por ejemplo, hay uno que se llama Pedagogía del Oprimido, donde en su obra este personaje que se llama Freire, argumenta que suelen ocurrir dos cosas. El oprimido puede adaptarse pasivamente, o sea, decir, me tocó, ¿sí? Ser violentado toda la vida y se victimiza y se queda ahí y lo acepta. O finalmente, cuando se libera, recrea modos de opresión porque ha absorbido la mentalidad del opresor. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, muy bien. Hay otro que se llama Psicología y Trauma. Dice que el texto explica que las personas que han sufrido trauma, especialmente en relaciones abusivas, pueden adoptar comportamientos del abusador como la ira o la manipulación para sobrevivir. Esto genera reacciones dañinas, ya que interpretan cualquier desacuerdo como un ataque y viven en una constante sensación de persecución. Sienten que todo lo que la gente hace alrededor está atacándoles, ¿sí? Se sienten en una constante persecución. Cuando una persona ha sido menospreciada o se siente desvalorizada, es más propensa a percibir como una amenaza a quienes sobresalen, especialmente cuando los logros de estos son reconocidos por otros. En algunos casos pueden intentar tirarlos abajo, es una expresión psicológica que usan, que está en inglés también, pero pues está traducido al español. Dice tirarlos abajo mediante conductas sutiles como la devaluación, el sabotaje social o la búsqueda constante de superar al otro, con el fin de opacar a la persona destacada y así mantenerse o recuperar su propio estatus. Ahí abajo puse todos los links por el tema de derechos de autor, eso queda grabado también, para tenerlo presente. Quizá las palabras que nosotras, ya llevándolo a nosotras, quizá las palabras que escuchamos cuando éramos niñas, adolescentes o jóvenes, así como las diferentes situaciones que vivimos, todavía hoy siguen moldeando nuestra forma de hablar y de comunicarnos con los demás, tanto de manera verbal como a través de otras formas de lenguaje, como les decía ahorita. Todo lo que comunicamos transmite algo a otros, por eso es importante o vale la pena preguntarnos qué están copiando los demás de nosotros. A veces pensamos que yo no estoy comunicándole nada malo a nadie, pero la pregunta es, ¿y qué están copiando los otros? ¿Cierto? De igual manera, aquello que recibimos de otros cambió la forma en que nos percibimos a nosotras mismas. Entonces, no solo
digamos, es la forma en que nos comunicamos, o sea, fuimos afectadas y lo estamos comunicando ahora, sino que también eso que recibimos es la forma como nos vemos a nosotras mismas. Y la pregunta es cómo nos vemos. Tratemos de evaluarnos un poquito. ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te ves? ¿Qué te dices a ti misma? Tal vez te repites frases como no sirvo para nada. ¿A que a alguna le pasa eso? ¿Que algún momento dice no, yo no sirvo para nada? Sí, señora. ¿No soy capaz? Sí, señora. ¿No valgo nada? Sí, señora. ¿No soy importante para nadie? ¿No hay esperanza para mí? Y el gusanito está ahí. Creo que a todas nos ha pasado esto. Y seguramente muchas de estas frases constantemente no las repetimos. Pueda que no en voz alta, ¿cierto? Pero allí en nuestro interior de pronto sí. Eso es lo que lamentablemente sembraron en nuestra mente y que sin darnos cuenta también estamos mostrando, manifestando, o sale de alguna manera a flote. Pero no solo hay malas noticias, ¿cierto? También hay buenas noticias. Y es que, aunque nuestra mente sí fue programada por las ideas negativas que otros dijeron de nosotros, Dios nos diseñó con un cerebro moldeable. Dios lo afirma en su palabra y la ciencia también lo ha comprobado, ¿cierto? La psicología y la ciencia como tal demuestra que nuestra mente sí es moldeable. Es verdad que neurológicamente la niñez sí es una etapa crucial para formar nuestra mente. O sea, ojalá en la niñez, desde allá, se hubiera tenido cuidado para que nuestra mente estuviera bien formada, ¿sí? Que todas esas ideas que tenemos de nosotras estuvieran bien formadas. Hubiera sido bueno porque desde allá hubiera sido más fácil, ¿cierto? Por eso tenemos que tener cuidado con los niños, porque para ellos es más fácil empezar a moldear una mente buena, con buenos pensamientos. La de nosotros desafortunadamente ya está dañada, ¿sí? Pero, aunque era más fácil allí, igual seguimos teniendo una mente diseñada por Dios que tiene la posibilidad de ser nuevamente reprogramada. Hoy día podemos sanar esas heridas precisamente en ese proceso de reprogramar nuestra mente, para que lo que salga de nosotros no sea aquello que nos dañó, sino el reflejo de una nueva identidad que tenemos en Cristo. Dios efectivamente quiere reprogramar nuestro cerebro con un lenguaje que Él mismo diseñó. Eso me parece espectacular. Dios mismo diseñó un lenguaje. Pueda que nuestro padre nos hubiera dado una clase de lenguaje no agradable, nuestra mamá, pero Dios, el Dios del universo, que es ahora nuestro Padre, y como un Padre bueno, diseñó para nosotras un nuevo lenguaje. Y este nuevo lenguaje comunica la verdad de quiénes somos. O sea, Dios sí dice lo que realmente somos y reemplaza todas las mentiras que otros dijeron de nosotros. Y porque Dios es quien realmente dice la verdad sobre quiénes somos, pues vamos a mirar algunas verdades de lo que Dios dice en su palabra de quiénes somos. ¿Quién me ayuda a leer esta lista? ¿Qué dice Dios frente a quiénes somos realmente? Somos tan importantes que Él nos crió a su imagen y semejanza. Somos amadas, valiosas, aceptadas, hijas, salvas, libres. Nos dio un propósito maravilloso en su reino y nos dio una familia donde podemos crecer y servir. Muy bien. ¿Cuál de ustedes cree que eso es verdad? ¿Es verdad? Amén. Amén, muy bien. Amén. Eso es verdad. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Joana. Joanita, muy bien. Amén. A veces así no nos lo creamos nosotras. Sí, porque a veces es difícil.
Para mí, ese tema como mi mente de alguna manera estaba reprogramada para pensar cosas de mí que no era capaz, que no podía, que no servía, eso fue algo muy difícil, que se cargó, ¿sí? Y me hirió y todavía me sigo luchando con eso. Pero creo que para mí una de las cosas que más me impactó para empezar a cambiar ese chip es entender que yo era creada a imagen y semejanza de Dios. Para mí entender, yo soy a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso de que soy inútil, de que no puedo, es mentira. Dios me dio valor, Dios me dio capacidades increíbles. Y el empezar de alguna manera a arrancar ese viejo cartel, ¿cierto? Esas mentiras que cargamos por una verdad que Dios dice que, obviamente, es la verdad, Él lo dice porque es la verdad. Eso en mi vida, de verdad que me ha dado un vuelco total, ¿sí? Cada día poder entender, sí puedo porque Dios me diseñó con capacidades. No lo puedo hacer todo, obviamente, pero Dios sí me diseñó con capacidades. Y soy valiosa porque Dios me diseñó valiosa. Por diseño original soy valiosa y además porque me volvió a comprar. Ahí sí me soy doblemente valiosa. Y poder entender esas verdades para mí en particular ha sido algo que Dios ha hecho en mi corazón, algo maravilloso. Y quiero volver a leer, dice, somos amadas, somos valiosas, somos aceptadas, hijas, salvas, libres. Nos dio un propósito maravilloso, porque necesitamos sentirnos útiles. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos útiles. Y Dios nos dio un propósito. Y nos dio una familia donde podemos crecer, no solo crecer en todos los aspectos de nuestra vida, sino también poder servir, ser útiles allí. Entonces para nosotros sí hay esperanza. Para el Hijo de Dios sí hay esperanza. Vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar a sanar esas heridas que nos causaron. Para esto, digamos que no, obviamente hacer un proceso de sanidad no va a ser mágico, ni va a ser instantáneo, ¿cierto? Pero sí es importante hacer estos procesos, sí es importante tener en cuenta algunos procesos. Vamos a ver, creo, 4 procesos, para que los tengan muy presentes. Y ojalá les animo que si es posible, esta semana los recuerden y los ejecuten. Porque creo que todos hemos sido heridos de muchas maneras en nuestra niñez y estamos replicando de muchas maneras a las personas que nos rodean. Eso se vuelve un círculo vicioso. A mí alguien me dañó, Yo daño ¿sí? a otro. Y yo daño a otro. Y a ese que yo daño, va a dañar a otro. Y así sucesivamente. Entonces, uno de los pasos que podemos hacer para ese proceso de sanidad es reconocer. Él dice reconoce. ¿Cómo así? ¿Qué tenemos que reconocer? Pues primero que hemos sido heridas, ¿cierto? Que hemos sido heridas por papá, por mamá, por nuestros hermanos, por algún familiar o por otras personas, también por terceros. Pero es importante que podamos decir, me hirió fulanito. Mi mamá me hizo tal cosa, mi mamá me dijo tal cosa que me dio, o mi mamá me decía tal cosa que me hería constantemente, mi papá me dijo tal cosa. Es importante reconocerlo, ¿sí? No vamos al pasado allá para simplemente volver nuevamente a revivir eso para dolernos, para herirnos nuevamente, sino para traernos y hacer un proceso de sanidad. Porque pueda que muchas veces ninguna de nosotras hayamos hecho ese proceso. Y por eso todavía estamos cargando con muchas heridas. Ayer hablaba con Judicita que en mi caso, a mí me pasó algo curioso y es que no sé cómo lo hice, pero yo bloqueé mi pasado. La mayoría de cosas que a mí me pasaron cuando niña y cuando joven, las bloqueé. Al punto de que si a mí hoy día muchas cosas me preguntan,
Yo misma no lo puedo creer, pero no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Se olvidaste tu pasado? Muchas cosas. La mayoría ¿Cómo haces de las eso? cosas es como si no las hubiera vivido. Pero a veces le contaba ayer a Judicita que cuando me pongo a hablar con mis hermanos o con alguien que conozca mi pasado, me va, como dicen hoy los jóvenes, Activan me desbloquean. la des- Me desbloquean esos recuerdos. Y me ha pasado ahora último, esta semana me pasó algo, que me desbloquearon algo que no lo recordaba que me había pasado y fue complicado, gracias a Dios estaba estudiando O escritura, sea, aclarar, hacer el proceso. ¿no? Dime. ¿No lo recuerdas? Sí, porque tú no estás pensando en eso, pero si te hablan de eso, sí te acuerdas. Pero a veces tampoco. Hay algunas cosas que las olvidé completamente, pero hay cosas como les digo, y eso que me tienen que hacer un proceso como para, ¿te acuerdas? Y yo como que... Como la descripción. hacer un proceso para, oye, sí, y en mi mente empieza un proceso como volver a recordar. Pero no es que para otras personas pueden sentarse ni contar su historia de qué les pasó. De pronto tú dijiste como que me dolió tanto que quiero Sí, olvidarlo y efectivamente. lo fuiste dejando allá. Efectivamente. Entonces, pero es importante hacer esto. Entonces por eso les animo. O sea, traerlo a memoria. Traer, si ya lo sanaron, no. Pero si no lo han sanado, es importante hacerlo. ¿Sí? Es importante traer a memoria quién me dañó, quién me afectó, quién me hirió. La manera. ¿Cierto? La manera como lo hicieron, poder identificarlo, identificar las actitudes y a veces cómo lo podemos hacer. O precisamente siendo conscientes de cómo respondo hoy día, cómo actúo hoy día para poder decir, oye, ¿por qué actúo de esta manera? Esta semana he hablado con algunas personas y me han dicho en algunas cosas de mis actitudes, de mis reacciones, ¿qué te pasó? ¿Sí? O sea, ¿qué te pasó a ti en tu pasado para que reacciones de esa manera? O para que actúes de esa manera en ciertas cosas. Y me ha tocado, créeme que estoy en un proceso, señora, ayúdame a recordar qué fue lo que me pasó, para saber por qué estoy actuando de esa manera. Porque es importante. Nadie puede sanar algo que no admite que existe. Ustedes sí saben que una persona, por ejemplo, cuando es drogadicta, cuando tiene un problema, lo primero que necesita es reconocer que lo tiene. Hasta que esa persona no admite y no reconoce que tiene ese problema, no va a poder empezar a hacer el proceso de salir de allí. Negar el dolor solo lo entierra más profundo, pero no lo elimina. Fue lo que me imagino que me pasó. Reconocer es como encender la luz en un cuarto oscuro. Al ver lo que hay, podemos comenzar a limpiarlo. ¿Sí? De pronto un cuarto súper oscuro y uno no se da cuenta del reguero de mugre que hay. Pero cuando prendo la luz puedo ver el mugre que hay y empezar a limpiar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Jesús, cuando estaba acá en la tierra, Él constantemente hacía que las personas reconocieran su necesidad. Él hacía preguntas. Y Dios aún en el Antiguo Testamento hace muchas preguntas. Es interesante que a veces hasta que no nos hagan preguntas como que no reaccionamos de lo que está pasando. Jesús, por ejemplo, en una ocasión le preguntó a alguien, ¿qué quieres que te haga? Para que reconociera su necesidad. Tiene una necesidad. También implica ver cómo esas heridas hoy influyen en nuestras reacciones, palabras y acciones. Sin reconocimiento, permanecemos repitiendo sin darnos cuenta lo que un día nos dañó. Como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obviamente todo esto lo hacemos de la mano de la palabra, de la mano del Señor, de la mano de la iglesia. A veces también es importante, si para nosotras es difícil hacerlo solas, es importante pedir ayuda. Y también les animo a eso. Si no lo podemos hacer solas, es importante pedir ayuda. Otro paso, ¿cuál fue el primero? Reconocer. Reconocer. El segundo, rendirlo a Dios. Ese es el proceso de llevar esas heridas a Dios y decidir perdonarlas. O sea, no solo reconocer y traerlas a memoria, sino hacer el proceso de perdonarlas. Entendiendo que el que me hirió también seguramente fue
herido. No por justificar la ofensa, no por justificar el pecado del otro, pero sí es importante entender que esa persona también fue herida. Porque todos, miren lo que dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dios está diciendo, tú también estás ahí metido. No solo te han ofendido a ti, tú también ofendes. Todos ofendemos muchas veces, lo dice el Señor. ¿Cierto? Cada vez que reconocemos o que recordemos o identifiquemos una herida, debemos hacer el proceso de perdonar. Acordémonos que el proceso de perdonar es aceptar el pago que Cristo hizo como pago por esa ofensa que me hicieron. Y eso es importante. Yo digo, desafortunadamente a veces nos dicen esto y uno no lo ejecuta, ¿sí? Uno piensa que el perdón simplemente es como que, sí, yo lo perdono, o pensarlo nomás, o Pasar por alto. pasar por, y olvidemos qué pasó. Tengo que hacer el proceso de ir delante del Señor y aceptar el pago de Cristo como pago por esa ofensa que me hicieron. Y cada vez que venga a la memoria algo, o podamos desbloquear un recuerdo de algo que nos hirió, podamos ir a hacer el proceso de perdonar. ¿Por qué es importante? Porque no basta solo con identificar la herida. Hay que entregarla al único que puede transformar. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con lo que otros hicieron y soltamos el poder que ese dolor tiene sobre nosotros. El perdón no justifica, que era lo que les decía ahorita, que es importante tenerlo en cuenta. El perdón no justifica lo que pasó, no justifica lo que me hicieron, no justifica al ofensor. Pero sí rompe el vínculo de amargura que nos ata al pasado. Y el pastor una y otra vez lo repite. Y nos ha enseñado y nos sigue enseñando y nos lo va a seguir enseñando, porque sigue profundizando en esto. Y es que el perdón beneficia más al que perdona que al otro. Es que uno piensa que el beneficiado es el otro. No, soy yo la que perdono, soy la beneficiada. El perdón abre el espacio para el proceso de sanidad. La vez pasada nos enseñaba algo bonito. Cuando uno perdona es como como si a uno le hubieran dado una puñalada en la calle y uno se va para urgencias. Para que rápido le hagan el proceso de sanidad. Sí, bueno, no de sanidad, como de primeros auxilios y que paren el sangrado y esto. Y de ahí en adelante empieza a sanar, a sanar. No quiere decir que uno sale de allá ya sin dolor y con la herida así súper bien, no. Pero primero le prestan a uno los primeros auxilios, ¿cierto? Lo sacan del peligro y luego empieza el proceso de salida. Eso hace el perdón. Por eso es tan importante el perdón. Y como dice la Escritura, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese salmo es espectacular. Lo vuelvo a leer. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También Isaías 61:1 dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Este texto lo repite Jesús. Está en Isaías, pero Jesús lo repite porque Él fue el que vino a sanar y a perdonar el pecado y a sanar nuestras heridas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuáles son los dos pasos? Primero, Reconocer y rendirlas a Dios. reconocer y rendirlas a Dios, y en ese proceso de rendirlas es que Perdonar. perdonamos. ¿Listo? ¿Cuál es la tercera? Rompe el ciclo. Decide conscientemente no repetirlo o no repetir lo que te hicieron. Pide perdón si lastimaste a otros. Este proceso es importante. Tengo que ser consciente, ¿cierto? Tengo que tomar una decisión de no repetir lo que me hicieron a mí, porque si no vamos a seguir ese círculo vicioso. ¿Sí? Decir como literalmente como dice rompe, o sea, decide hasta aquí llega esto. Obviamente no porque decida hoy que va a llegar hasta acá ya todo va a cambiar, pero sí, es como un paso también que doy de mi parte, tomar esa decisión voluntaria, ser consciente de esto. ¿Por qué es importante hacerlo?
porque es importante romper ese ciclo. Dice que nos permite ser intencionales a no repetir la historia, aunque hayamos sido formados por ella. Nos ayuda a estar vigilando nuestras reacciones para detenernos antes de herir como fuimos heridos. ¿Sí? Es como el semáforo en rojo que dice, "Oh, pilas". Para mí, algo que he podido aprender en todo el proceso desde que soy hija del Señor, y es que efectivamente no hay un cambio instantáneo, pero el solo hecho de que uno ya piense y reconozca algo y se dé cuenta de algo, eso ya es un primer paso. ¿Sí? Por eso, como dice, nos ayuda a estar vigilando nuestras acciones. Por lo menos cuando yo reacciono y por lo menos ser consciente de que la embarré. Eso ya es un paso, porque antes ni siquiera me daba cuenta y me valía 5. ¿Sí? Pero por lo menos hay un primer paso de poder ser conscientes. Es también una oportunidad para pedir perdón a quienes yo lastimé, iniciando una nueva cadena de sanidad. ¿Sí? Yo no sé si a veces nos pasa de pensar que solo la gente nos hiere. ¿Sí? Pensamos que fulanito me hiere, que fulanito me hace, que sultanito me hace, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también estamos hiriendo a las personas. Y es importante hacer el proceso de ir a pedir perdón. Y es más difícil perdonar. Perdón, no, me confundí. Es más difícil pedir perdón. Es más fácil perdonar. Porque digamos, si el Judicita me ofende, yo voy delante del Señor y hago el proceso con Dios, la perdono. Pero si yo la ofendo a ella, me toca ir a ella a pedirle perdón. Y eso requiere humildad. Requiere decir, yo la embarré. ¿Sí? Y ir a decirle a la persona, perdón. Es más duro. Es complicado. Es difícil porque otra vez, perdonar a otro, a veces la gente ni cuenta se da que yo hago el proceso, pero ir a pedir perdón requiere valentía. Dice Romanos 12:21, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. O sea, es la forma de romper el ciclo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuáles son las 3? Reconocer, y romper el ciclo. Muy bien, las de la web. ¿Quién me ayuda a repetir cuáles son las 3 que vamos? Los 3 pasos para sanar ese proceso de heridas. Reconocer, rendirlas a Dios, o sea, perdonar y romper el ciclo. Muy bien, Mónica, muy bien. Gracias. Jennifer, Señora. una cosita quiero decir. En ese proceso del reconocimiento que tú decías, creo que la importancia del reconocimiento para finalmente romper el ciclo es porque cuando nosotros realmente, por ejemplo, reconocemos que si una persona nos maltrata con palabras y sabemos el daño que produce la palabra, obviamente uno va con una comprensión más profunda y no quiere seguir ese ciclo, ¿sí? Cuando no hay reconocimiento y uno no reconoce lo malo que fue hecho, ¿cierto? Pues es difícil que uno rompa el ciclo de algo que uno no reconoce como malo, ¿sí? Por eso es que se repite realmente el ciclo, porque por eso el Señor dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y por eso hay que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, para poder romper ciclos, ¿no? Y creo que esa parte del reconocimiento se da es por eso, porque cuando uno puede ver el alcance de la maldad que se nos hizo, uno no la quiere repetir, la entiende con profundidad. Okay, sí. Era eso. Entonces, pero eso va de acuerdo a la verdad del Señor, ¿cierto? Entonces yo tengo un conocimiento de la verdad del Señor y conforme a eso entiendo, en esto he pecado, por ejemplo, ¿sí? En esto he ofendido a la persona. Dios dice esto en su palabra y en esto es que he ofendido a la otra persona. Y claro, ahí es donde viene el reconocimiento de definitivamente ofendí al Señor en el proceso, ¿cierto? Y herí a la persona. ¿Listo? Muy bien, gracias, Marcelita. La última es afirma tu identidad. Esta parte
para mí, como les digo, ha sido algo de verdad especial. Afirma tu identidad. Dice, reemplaza las voces internas con lo que Dios dice de ti. ¿Y qué dice de nosotras? Como ya lo vimos, que somos amadas, valiosas, capaces, perdonadas, hijas. Dios me dio mi valor verdadero. Y les decía a las chicas el martes que hay una frase que me he venido repitiendo, que está ahí, dice, no soy mi error. Porque es verdad que he cometido muchos errores y los sigo cometiendo, ¿sí? Pero no soy mi error. Sí, es un error, es un pecado, ¿sí? Seguramente lo que hago, pero yo no soy eso. No soy mi error. Mi valor no es eso, no está allí. Mi valor está en lo que Dios ha hecho de mí y ha dicho de mí. ¿Y qué ha dicho de mí? Pues esas verdades que hemos venido repitiendo y que es importante que nos las repitamos una y otra vez. Y si es posible, hagan una lista. Alguna vez la hice y para mí fue espectacular poder hacer una lista de quién soy, realmente quién soy. No lo que pienso ni lo que otro dijo de mí, sino realmente quién soy. Y hacer esa lista, de verdad que es como si me hubiera liberado. Hacer el proceso. Y si pueden, péguenla en algún lugar. ¿Quién soy realmente? Y así podemos ir afirmando ese valor. Porque es importante. Si no reemplazamos las mentiras que creímos, no sirvo, no valgo, por la verdad de Dios, esas voces volverán a dominar una y otra vez. Es importante repetirnos una y otra vez esas verdades. ¿Por qué es importante repetirlas? No como el mundo lo dice, que si repetimos algo entonces va a venir, ¿sí? Si repito que quiero el carro, entonces el carro me va a llegar. Si repito que me va a ir bien en este día, entonces me va a ir bien. No. Pero sí es una realidad que nuestra mente está programada porque muchos lo repitieron sobre nosotros y porque nosotros nos lo seguimos repitiendo de que no valgo, que no puedo, que no soy capaz. Entonces nos creímos esas mentiras. Entonces necesitamos empezar a programar nuestra mente, obviamente conforme a la verdad del Señor, porque eso lo ha dicho el Señor. Yo tengo en mi cuarto un papelito que dice Cristo no sé si lo has visto, ¿sí? Dice Cristo me amó, me santificó, me perdonó, me justificó, me hizo su hija, y constantemente lo recuerdo. Y a cada uno le puse el versículo, me empecé a buscar dónde lo dice el Señor, dónde dice el Señor esto, dónde dice el Señor esto. Y poder recordar constantemente ese valor que tengo en el Señor. La renovación de la mente es el cierre del ciclo de sanidad. Lo que antes controlaba mis pensamientos, ahora se reemplaza por la palabra de Dios. Dios no solo quita el dolor, sino que planta una nueva identidad en Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Por qué en Cristo? Pues porque fue gracias a su obra que somos lo que somos ahora. Es el paso que nos permite vivir de manera diferente, reflejando lo que hemos recibido de Dios. Lo repetí 2 veces, creo que sí. Muy bien. Repitamos otra vez los 4 pasos antes de dar la conclusión. ¿Cuáles son los 4 pasos que debemos seguir? Reconocer, Reconocer, Muy bien. entregarle a Dios, romper el ciclo. romper el ciclo y Sí. afirmar la identidad. Y afirmar nuestra identidad. Muy bien. Como les decía, traten de llevárselas para la casita. Y acá, como dice, sanar no es olvidar el pasado, sino rendirlo a Dios. Porque no vamos a, bueno, a mí me pasó algo curioso, se me olvidaron muchas cosas. Pero no es que hago el proceso y se me olvidó, ¿sí? Lo que sucedió. Pero, como dice, reconocer lo que me dañó, entregarlo a Dios,
romper con lo que me ataba y reemplazarlo con la verdad de quién soy en Cristo, me ayudará a no seguir repitiendo el mismo lenguaje que un día hicieron sobre mí. No repetírmelo a mí misma, de lo que dijeron que soy o que era supuestamente, ¿sí? No repetirme a mí misma ese lenguaje y tampoco repetirlo a otros. Seguramente esto no va a pasar de la noche a la mañana. No quiere decir que ya mañana todo lo que comuniquemos a las otras personas va a ser lo mejor. Pero si empezamos a hacer este proceso seguramente, y la realidad es que Dios va a empezar a hacer algo en nuestro corazón. Para no seguir comunicando a otros aquello que un día nos comunicaron a nosotros. Y otra vez, para no seguir repitiéndonos nosotras mentiras sobre nosotras, sino que sea la verdad del Señor. Y termino con esto. Solo así la niña del espejo podrá volver a sacar su dibujo, no con vergüenza, sino con gozo y con la convicción de que su Padre Celestial lo llama hermoso. Aquello que es. Para Dios sí es importante lo que haga. Para Dios, eso que esa niña hizo y que su papá lo despreció, para Dios sí es hermoso, es importante. Entonces, nuevamente les animo, no dejen esto en saco roto. Tratemos de esta semana hacer el proceso. Tratemos de identificar nuestra forma de comunicación a otros. ¿Qué estamos comunicando a las personas? Y tratemos de pensar por qué, qué pasó, qué nos hicieron, qué nos dijeron, qué nos dañó, qué nos hirió, qué nos afectó de tal manera que lo seguimos comunicando. Y que podamos hacer ese proceso de perdonar, de rendirlo al Señor, y que Dios haga un proceso en nuestro corazón, de empezar a sanar y no seguir ese mismo ciclo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a las que están en la web? No, señora. Ok, entonces vamos a ver. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor, que has traído a mi vida, que sigues afirmando, Señor, en mí de todo aquello que dañaron en mi corazón, aquellas cosas que afectaron profundamente, Señor, y que hasta el día de hoy sé que siguen aflorando, Señor, sé que siguen saliendo a la luz, sé que siguen buscando la manera de protegerme de las heridas de otros, Señor. Pido que nos des sabiduría para realmente hacer estos procesos delante de ti, Señor, para poder ir a tu presencia, Señor, para poder recordar estas cosas que seguramente nos dañaron, no para maltratarnos y para seguirnos hiriendo, sino para entregarlas a ti, Señor, para poner en tus manos todas aquellas cosas que nos dañaron, que nos afectaron profundamente, Señor, y que de pronto hasta el día de hoy, cuando sentimos algo similar, seguramente vuelve a nosotros, Señor, todo el dolor. Pido que nos ayude, Señor, a perdonar, a decidir definitivamente empezar un proceso de no continuar, Señor. Como decía Marcelita, de reconocer que realmente esas cosas que hacemos, Señor, son pecado delante de ti. Que aunque nos hirieron en algún momento, en el momento que las comunicamos a otro, son pecados, Señor, porque estamos dañando, porque estamos yendo en contra de tu verdad y de lo que tú dices de amarnos los unos a los otros, Padre. Pido, Señor, que tú sanes, Señor, poco a poco nuestro corazón y nos permita, Señor, realmente, como dice tu palabra, que nos puedan reconocer por el amor que nos tenemos los unos a los otros, Señor, para que lo que comunicamos a otros realmente sea ese amor que tú nos has dado, Señor, ese valor que nos has dado, que podamos reconocer lo valiosas que somos en ti, Señor, quiénes somos realmente delante de ti, Señor, que somos amadas, que somos tus hijas, que somos perdonadas, que tú no nos rechazas, que tú estás pendiente de nosotras, que estás anheloso y buscando la manera de que dependamos de ti cada día, Señor, y que esa nueva identidad que nos has dado, Señor, sea lo que prevalezca en nuestra mente, que prevalezca en nuestra vida, Señor, para que al sentirnos amadas y valiosas podamos así comunicarlo también a otros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por mis hermanas que están en la web, por las que están acá presentes, Señor, y que de verdad este mensaje pueda ser de ánimo y de bendición para cada una de nosotras, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.